servicios auxiliares, alcohol, fiesta, piscina. Básicamente el todo incluido, intentando fijar a la gente en los resorts y no sacándolo fuera, con un tipo de empleo poco cualificado, y después tiene una serie de características similares. Poca capacidad de fijación de la economía que genera el turismo en el territorio. En el caso de Canarias, de cada 10 euros que se contabiliza en el sector turístico, solo se fijan al territorio 3 euros. Pues cuando se hace el número, desde que el señor o la señora de Berlín decide venir a Canarias y estoy convencido que algo similar a la República Dominicana, se empieza a compatibilizar desde que está con el tour operador, la agencia que se lo vende, la línea aérea que lo transporta, el seguro que va incorporado en el billete que ha comprado. El tour operador tiene relaciones con el hotel o el resort al que llega, cuando no es copropietario. Esto es un fenómeno que también se ha ido produciendo en las últimas décadas. Mientras el norte antes se especializaba fundamentalmente en tareas de mediación y el capital local ponía hoteles, ahora ya está en la propiedad. Entonces, se caracteriza también por la escasa capacidad de fijación del territorio, del dinero, de la contabilidad turística en el territorio, en el destino local. Otra característica que tiene en común es, como les digo, es una consecuencia de la especialización del empleo poco cualificado. La productividad del sector es muy baja si lo comparas con otros ámbitos de actividad. Les pongo el caso de que conozco, el caso español. Mientras que la productividad de una persona empleada en el sector de las actividades culturales y creativas está en el orden de los 54.000 euros al año, hablo del caso español, la productividad media de una persona empleada en el sector turístico es de 24. Esto le da una idea de que estamos especializando nuestros territorios en ámbitos de actividad económica de escasa productividad, que genera poco valor añadido. Esto es una disculpa, más allá de la avaricia o no de las empresas, que justifican salarios bajos y dificultades para redistribuir las ganancias del turismo en el cuerpo social que soporta los gastos del sector turístico, que es otra consideración que les haré ahora en breve en esta parte general. ¿Algo más quería decir sobre esto? Bueno, en la medida en que casi todo el planeta empieza a formar parte hay ya un marco turístico global, parece ser que el turismo es una especie de antibiótico de amplio espectro que sirve para cualquier tipo de mal, carencia o disfunción de nuestras sociedades, resuelve problemas sociales, problemas económicos, ¿no? Esto yo lo discuto, no es así, ¿verdad? Parece ser pero sí que tiene un atractivo para la macroeconomía porque produce resultados inmediatos muy llamativos, porque hay un mito: cuanto más personas van a un territorio, se incrementa a través de su gasto, compras en el territorio, luego si hay compras en el territorio y actividad económica, la actividad económica de un modo u otro beneficia a la totalidad del cuerpo social. Eso es un mito. Lo hemos visto ya, y he apuntado cuando he dicho que la capacidad de fijar localmente las cuentas el gasto turístico es limitado. Pues ya esto también podemos empezar a mirarlo con un poco de una manera más fina, más sofisticada, y veremos que tampoco aguanta mucho la prueba. Decía que al ser cada vez más amplio este mundo del turismo de masa, la única manera de competir es ampliando constantemente, incrementando cada vez más el peso del sector turístico en cada una de las localidades. Es una especie de la mancha turística tiene que ir incrementándose, porque el beneficio por turista disminuye por la competencia,
La solución es incrementar el número de turistas. Aceptamos que nuestro sector, el beneficio, disminuye, pero para poder mantener la ganancia, lo que hacemos es aumentar el número de turistas que tienen que venir. Es un modelo extremadamente desarrollista que tiene unos efectos sobre el territorio extremadamente depredadores. Porque paso a la segunda parte. Cuando hagamos los números, la contabilidad del turismo, que insisto, no es mi especialidad, hemos de incorporar no solo el gasto turístico, sino lo que nos cuesta tener un turista. ¿Quién fabrica la carretera? ¿Quién paga la carretera que me mencionó Cristian, que está proyectado en alguna de las comunidades en las que ustedes piensan? Eso se hace con el dinero público, del presupuesto público, del dinero de todos. Y el dinero de todos es finito. Lo que se va a invertir en esa carretera no se invertirá en otras obras públicas. Pero después está el gasto del agua. El gasto del agua es increíble en el sector turístico. Es uno de los sectores que más intensivo en el gasto del agua. El gasto energético. Nuestros países, la mayoría, son importadores de productos refinados de combustible. Pero después está el gasto ecológico y la huella. El gasto de la ampliación de los aeropuertos. El gasto del control de la seguridad en los aeropuertos. El gasto de ocupación del territorio en torno a los aeropuertos que dificulta la calidad de vida en torno a los aeropuertos. Etc, etc, etc. Conclusión práctica de esto. Aprendamos, aunque no seamos expertos, tenemos que cualificarnos al menos en cuál es la contabilidad. ¿Qué está en el haber? ¿Qué está en el deber? Para poder tener una opinión crítica y fundamentada cuando enfrentamos estos proyectos que generalmente nos lo intentan presentar como, en el momento inicial, creador de empleo. En el corto plazo. Pero especializarse en un ámbito tiene costes en el medio y largo. Y si hay algo que yo animaría a todos los compañeros y compañeras, cuando hablamos de esto o cualquier otra cosa, toca pensamiento a largo plazo. Tenemos que escapar de las limitaciones del pensamiento a corto. El pensamiento a corto nos cuela constantemente a modo de caballo de Troya del pensamiento perezoso, problemas para el medio y el corto plazo. Hasta ahí mi reflexión, que es plantear que hay turismo, no es turismo sí o no. ¿Cómo? Hay elementos de disfuncionalidad y tenemos que, para poder tener una opinión empoderada, fundamentada, para convertirnos en interlocutores con autoridad, tenemos que escapar de algunas de las pequeñas trampas conceptuales y algunos de los mitos del turismo solución para todo. Segundo comentario, y ya para pasar al asunto del turismo cultural. La segunda cuestión sobre esto es, que he aludido a ello, un poco desordenado, discúlpeme que sea tan desordenado en la exposición. Esto no es una conferencia, la idea es que esto dé pie a la conversación. Decía que el turismo no es una solución para todos los problemas, pero es que no tiene que ser siquiera una opción para todos los territorios. No está escrito que todos los territorios, sea cual sea, tengan que tener un sector de actividad económica vinculado al turismo. O sea que no estamos condenados a tener que pensar en el sector turístico. Puede que sí, puede que no. ¿Sí? Y cuando lo hagamos, que se ajusta a nuestros propios proyectos de desarrollo, a nuestros propios anhelos y a nuestras propias esperanzas y sueños como sociedad. Pero no tiene que ser. O sea, el turismo no cabe, no encaja bien en todos los modelos de desarrollo. O sea, eso quería comentarlo porque parece ser que constantemente tenemos que justificar o buscar un tipo de encaje del turismo. Esa sería la parte más genérica, si quieren, sobre mi reflexión sobre el turismo para esta conversación.
La segunda cuestión, decía Cristian que yo, porque es demasiado amable, que era experto en turismo cultural. No. Ni soy un experto en turismo, ni soy un experto en turismo cultural. Y ni siquiera me he ocupado especialmente del turismo cultural. Lo que me he ocupado es de la relación entre el sector turístico como sector de actividad con el sector cultural como otro sector de actividad. Eso es distinto al turismo cultural. El turismo cultural es un producto turístico, como lo es el turismo de aventuras, es el turismo de sol y playa, lo que se llama el turismo de wellness, vinculado a la salud y el bienestar, el turismo deportivo. Hay toda una serie, este sector, el mundo turístico, ha intentado ir resolviendo sus distintos topes y crisis y agotamientos, intentando buscar especializaciones en distintos nichos. El turismo cultural es otro producto. ¿Qué consiste? Bueno, pues es un producto que se definiría del siguiente modo, ¿no? Que la principal razón por la que un turista, que es una persona que pernocta al menos 2 o 3 días en un lugar distinto a su lugar habitual de residencia, la razón para que haga ese viaje es para consumir cultura. Eso sería un destino turístico-cultural, un producto turístico-cultural. Algunos de nuestros territorios, países, comunidades, pueden desarrollar un producto turístico-cultural. Londres, París lo han conseguido hacer. Berlín, vinculado a la música electrónica, ¿sí? Y otros pueden decidir que su modelo turístico no es turístico-cultural, sino se especializan en otro tipo de producto. Por ejemplo, la de los resorts de sol y playa, caso de las Islas Canarias o caso, por ejemplo, de los resorts de República Dominicana, que se parecen mucho. Bien. Por lo tanto, el turismo cultural es un producto y otra cosa es la relación entre las actividades que una comunidad tiene en una comunidad dada y en un tiempo dado vinculado al turismo y las actividades en una comunidad dada en un tiempo determinado con la cultura. Y hay zonas de encuentro, hay zonas de choque, hay zonas de encuentro virtuoso y hay zonas de encuentro no virtuoso. ¿Sí? Hay, por ejemplo, hay ámbitos donde el turismo se encuentra con la cultura y donde podríamos decir, hombre, a nuestra actividad cultural le vendría estupendamente tener un tipo, beneficiarse de la relación con el turismo para un objeto determinado. Podría ser para el reconocimiento entre poblaciones determinadas de nuestras propias identidades culturales, que ayuda, por ejemplo, a reconocernos como un otro igual en derechos y dignidad, o pudiera servir para proyectar internacionalmente actividades que pudieran tirar como un elemento de exportación de nuestra actividad cultural, sea de servicio, sea un producto, sea un bien, ¿sí? Pero hay otros ámbitos donde decimos no nos interesa que este tipo de componente de nuestra vida cultural entre en contacto con el mercado turístico porque se corre el riesgo de su banalización, de su cooptación, de su desactivación como un hecho relevante para la propia comunidad, ¿sí? Este encuentro entre la cultura y el turismo tenemos que analizarla en cada caso de manera diferente. ¿Sí? Hasta ahí la diferencia turismo cultural y las posibles relaciones entre un sector de actividad de nuestra comunidad en el ámbito turístico, un sector de actividad en el ámbito cultural, ámbitos en los que pueden apoyarse, ámbitos en los que pueden aparecer nuevas opciones, tanto para el turístico como para el cultural, y ámbitos en los que son indiferentes y otros ámbitos que son negativos. Caso a caso. Realidad a realidad. Y termino ya, para que podamos hablar ya entre todos y todas. La idea de que todo
recurso cultural del territorio es susceptible de convertirse en un producto turístico cultural es falso. Eso no es así. No es una operación espontánea. Es un proceso de reconversión, de creación de un producto que exige toda una serie de condiciones. ¿Sí? Son las que podemos hablar si quieren también. Pero lo que me interesa en este momento es decir que todo producto, toda actividad cultural, todo recurso cultural del territorio, el simple hecho de que no se convierte espontáneamente en un producto susceptible a ser capitalizado turísticamente. También hace falta condiciones de tipo legales y normativos, hace falta la presencia de un tipo de agente u otro, hace falta un know-how, un conocimiento determinado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por lo tanto, no es soplar, como decimos en esta parte del charco, y hacer botellas. Son procesos complejos, no exentos de riesgo, que tenemos que evaluar cada comunidad y cada gente y cada entorno en su momento determinado, y después hay procesos de aprendizaje que decidiremos si nos interesan o no acometer. Y hasta ahí como una primera, es una especie de ensaladilla, ¿sabes? Con distintas piezas que no sé si pueden incentivar la conversación. Muchas gracias, Tony, por esa introducción al universo que estamos discutiendo justamente acá en Sibundoy. A mí me parecería interesante si de pronto Jimena y Gerardo, que creo que son un caso que puede ejemplificar muy bien lo que vienes hablando entre productos derivados del turismo, pues Sibundoy genera un atractivo fuerte a diferentes tipos de turismo nacional e internacional. Entonces sería interesante si nos pueden contar un poco más en Sibundoy cómo funciona esto y también la relación con ciertos artistas locales como es Gerardo, por ejemplo, que pues ya tiene un posicionamiento y una cadena de valor dentro de sus productos que hace con la cultura. Entonces, no sé si nos quieran contar un poquito más para como ya enfocarnos en el caso Sibundoy. Gerardito, ¿puedes responder? Y también las otras personas que trabajan en turismo, cualquier comentario, duda que tengan para hacer ahora y poder comentar con Tony los procesos que se están llevando, sería muy interesante. Es que tengo un poquito mala la señal. ¿Será que sí me escucha, Cristian? Sí, yo te escucho. Bueno, perfecto. Pues acá ha llegado un poquito como dice Cristian, ¿no? El Gerardo es como una pieza esencial, un investigador, y llega mucha gente de muchas partes del mundo a conocerlo y prácticamente no se sabía pues, nada de turismo, pero sí estaba relacionado con muchos turistas. Poco a poco empezó a mirar que era necesario irse preparando, irse como pensando frente a las personas que llegaban, ¿no? Y hasta hace como unos años ya empezaron a conocerse muchas agencias turísticas que traen también a personas y lo catalogan también dentro de ciertos paquetes como actividades, inclusive también se ha recibido capacitación de las rutas. En la parte social vemos que ha fortalecido como la parte de redes, ¿no? Hemos ido entendiendo cómo también alrededor del lugar que también tiene, pues, está administrando un espacio como de alto valor artístico, entonces vemos que también junto con él hay otras personas que también llevan más tiempo en su labor turística, ¿no? Como
como otros lugares naturales, Villa Beatriz, el Taitajuán, o hay otros sectores del sector gastronómico, y entonces estos procesos de rutas o del voz a voz, de que nos preguntan, bueno, ¿conocen otro lugar para conocer? Entonces uno remite a los turistas a los demás espacios de las otras personas que llevan su emprendimiento, ¿no? Y que llevan también mucho tiempo. Prácticamente ese podría ser como el diagnóstico general en el cual estamos moviendo, y hace poco también se han abierto oportunidades de estudiar, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos en el SENA estudiando la parte de guianza turística, las alcaldías o las gobernaciones empiezan a hablar de planes turísticos, municipales, departamentales, y hay otros nacionales. Entonces vemos que es como un lenguaje, ¿no? Se ha implementado también un lenguaje dentro de estos procesos, como el guión turístico, el producto turístico, el recurso, y que pues poco a poco uno lo va evaluando o pues aprendiendo esta parte. Eso podríamos decir como en ese campo. No sé si Jacqueline o Andresito, todos yo creo que tenemos experiencias en turismo o hemos estado cerca a estos procesos. Sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo que puedo, a ver, que estoy escuchando, pues me parece muy interesante esta reunión, este conversatorio, puesto que nosotros como habitantes de Sibundoy en este momento estamos como en una dinámica de pensar en el turismo. ¿Por qué? Porque si bien no estamos organizados, estamos como dispersos, no estamos bien articulados, el turismo es algo que ya lo tenemos. Llegan turistas, como dice Jimenita, a buscar experiencias, inmersión cultural, como decía Tony, es otro tipo de turismo, el de bienestar, ¿no? De salud y bienestar, vienen buscando el yagé, las comunidades, conocer este hermoso territorio que es, aunque estemos en el Putumayo, es un territorio de paz. El Valle de Sibundoy es hermosísimo en su cultura, sus riquezas, sus potencialidades, sus atractivos, como son por ejemplo, la comunidad Kamsá, que es única en el mundo, ¿no? En su dialecto, sus costumbres. Es una riqueza inigualable, y ellos y otras comunidades que están llenas de valores en sus artes, en el tallado, en la chaquira, en sus costumbres, como son, por ejemplo, las chagras, ¿no? Que es un tipo de agricultura regenerativa que ellos no lo han dejado. Y bueno, esto se viene fortaleciendo a través de programas de gobierno como el Ministerio de Cultura, el Viceministerio de Turismo también tiene sus apoyos, y la gente ya estamos pensando en capacitarnos, en aprender, aprovechar esas oportunidades. En mi caso, yo pertenezco a una fundación territorial que son como las comunitarias en Europa, están iniciando aquí en Colombia, tenemos una aquí en el Valle de Sibundoy, y estamos pensando en el desarrollo económico teniendo en cuenta que las oportunidades de nuestros jóvenes pues son pocas en el sentido de emprendimiento, de trabajo, oportunidades de trabajo, y el turismo puede ser, ya que nosotros tenemos muchas riquezas para mostrar, para trabajar desde lo que tenemos, las potencialidades, lo bonito que tenemos, y desde ahí empezar a fortalecer, porque si bien no estamos organizados, hay gente que ya tiene su producto turístico, lo ha venido haciendo empíricamente, tienen sus lugares bonitos rurales, ¿no? En las lomas, las montañas, cabañas, hay malocas, familias que están trabajando la cultura, todo lo que tiene que ver con medicina de bienestar.
Entonces, nosotros qué estamos haciendo dentro de la fundación, incentivando que la gente se prepare para que esto se haga de una manera responsable. Como decía él, necesitamos un conocimiento, un aprendizaje y en esto nos está apoyando, por ejemplo, como es el SENA. Entonces ya venimos haciendo como 5 cursos, hemos venido haciendo grupos para emprendedores en desarrollo, en desarrollo turístico rural. Entonces nos están apoyando en ese tipo de capacitaciones para llevar a estos emprendimientos a la formalización, a la legalización, entrar que los protocolos sean aquí como en todas partes, con sus, con sus diferencias, pero que todos podamos cumplir con eso. También estamos trabajando como pensando en el embellecimiento de nuestra bioregión, teniendo en cuenta que ese turismo que estamos motivando a organizarlo, vaya de la mano con las ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que lo que vamos a hacer aquí no vaya, como decía, hay sus riesgos cuando estamos hablando de turismo que nos pueden amenazar nuestra cultura, para hacerlo de una manera responsable, para hacerlo con cultura ciudadana, para hacerlo de una manera pensada, digamos. Nosotros que estamos pensando que la persona que venga aquí al Putumayo, por eso estamos haciendo alrededor de todo esto, del plan de desarrollo turístico municipal, estamos hablando de un plan de desarrollo turístico regional, ya como Valle de Sibundoy, y que vaya acompañado de actividades que fortalezcan los valores de nuestras comunidades, de nuestro territorio. Entonces estamos hablando, por ejemplo, el cambio de agricultura convencional, monocultivos que se están generando acá, a agricultura sintrópica, agricultura regenerativa, que la tienen muy clara nuestras comunidades indígenas con sus chagras. Entonces, que la gente que venga acá venga a sembrar un árbol, venga a recuperar, que venga a aprender de nosotros, de nuestras culturas, ¿sí? Que sea Se quedó sin señal, creo, Jacqueline, no sé. Pues una lástima porque Bueno, me parece muy interesante lo que comentaba Jacqueline. De hecho, yo quería comentar, me parece que... ¿Puedo interrumpir o...? A sí, ver, pues, ya Tony, parece por que se favor. unió ahí, Jacqueline. me salí, sí, me Ahí sí, salí, ahí sí. me timbraron y me salí. Bueno, termino con esto. Entonces, pues yo creo que necesitamos organizarnos, articularnos con lo que tenemos para fortalecer y cuidar lo que tenemos también, ¿no? Porque el turismo, como dice, en esta región tan hermosa, hay que hacerlo con mucho cuidado, hay que hacerlo con mucho cuidado, cuidando de nuestro territorio, de nuestro medio ambiente, de nuestra gente y también de nuestros turistas, nuestros visitantes. Sí. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro. Claro. A mí me parece muy interesante lo que plantea Jacqueline. También hay algo que me gustaría también comentar, lo que planteaba Jimena, ¿no? Pero bueno, lo que me dice, voy a empezar, estas son ideas que se me ocurren, que me suscita escucharle, ¿no? Jacqueline, por ejemplo, ¿no? Mira, yo haré una referencia a alguna cosa que has mencionado, pero si yo tuviera que inventarme una frase, diría, hay que hacer cosas atractivas, hacer atractivo nuestra comunidad, nuestro territorio. No, hay que hacerla atractiva no haciendo cosas para los turistas, sino haciendo cosas interesantes para los que vivimos en el territorio. Porque en Exactamente. aquellos territorios donde se vive bien, en aquellos lugares donde la vida es buena, donde hay alta calidad de vida, donde se vive de una manera amable, resulta atractivo para los visitantes.
Londres fue atractivo no haciendo cosas para los turistas. Londres se convierte en una referencia, en un mito, en un lugar obligado, porque consigue venderse en su momento como un lugar bello, un lugar donde se vive bien, un lugar vibrante en la vida social y cultural, donde la gente que vive ahí tiene oportunidades. Entonces yo creo que la mejor política turística, es decir, la mejor política de conseguir atractividad al territorio, es que en el territorio se viva bien. Esa sería la primera cuestión. Por lo tanto, desde el ámbito de la cultura, no se trata de hacer cosas o fabricar cosas para los turistas, sino tener una vida cultural interesante, activa, que nuestros vecinos, compañeras, participan de ello activamente, que tienen una vida cultural intensa. Eso resulta atractivo, porque la famosa autenticidad, ¿sabes? Eso es otra cosa que forma parte de los mitos de la neolengua a la que se refería Jimena, cuando decía las palabras como recurso, producto y demás. Y ahí sí que me gustaría comentar una cuestión. La idea de recurso, que forma parte de este lenguaje hiper repetido, no está de mal que afináramos un poco. O sea, un recurso, es decir, un recurso cultural no es un producto cultural. Un recurso cultural del territorio puede convertirse a través de un proceso en un producto cultural. Pero cuando digo puede, y puede que no, puede no convertirse. Comentaba antes que la reconversión de un recurso, algo culturalmente presente en el territorio, que se pueda convertir en algo que forme parte de un producto turístico específico, un producto turístico mixto, necesita pasar por un proceso que ni es espontáneo ni es automático. Necesita contar con unas ciertas infraestructuras físicas, cuyas magnitudes varían según las escalas y las iniciativas. Necesita disponer de una serie de servicios especializados. Necesita contar con un conjunto de agentes privados y públicos capaces de gestionar esos proyectos, bien sean empresarios privados o elementos de planificación pública o iniciativas del sector asociativo, y además se precisa de un entorno más o menos organizado, con un cuerpo legislativo normativo capaces de permitir y apoyar el proceso. Por lo tanto, cuando nos digan recursos, productos, bueno, vamos a hablar con propiedad, ¿no? Otra cosa es que fabriquemos productos ad hoc para intentar distraer y atender el ocio inmediato de los turistas. Esto poco tiene que ver con el turismo cultural y tiene poco que ver con potenciar nuestra vida cultural o sociocultural a través del turismo. Hay que tener cuidado, en mi opinión, porque cuando no tenemos esto demasiado presente y ponemos la atención en buscar capitalización turística inmediata de nuestros recursos, se corren riesgos importantes, porque el sector turístico, y me refiero a los hoteles, los turoperadores, los agentes mediadores que venden nuestros productos, reclaman al sector, al producto turístico cultural una serie de características. Una de ellas es que sea muy cómodo de consumir, es decir, que sea un producto muy accesible. Tiene que ser además un producto muy sencillo, es decir, que sea fácilmente comprensible para un número alto de potenciales consumidores. Es decir, que sean capaces de descodificarlo, entenderlo con facilidad. Esto suele llevar aparejado el riesgo de la banalización y de la expropiación del significado profundo que tiene para la comunidad residente. ¿Sí? Las cosas que al final se consiguen vender a los turistas, al final terminan siendo consideradas extrañas para la comunidad, que al final casi termina por despreciarlo. Otro factor importante es la distancia que exige el sector turístico al producto cultural, es decir, tiene que ser
que tiene entre el lugar donde reside el turista y el lugar donde se consume el producto cultural tiene que ser lo más corto posible. Por eso en ocasiones, en los resorts y en el todo incluido, el sector, los agentes turísticos pueden ser enemigos de facto del sector cultural. O cuando no, son potenciales competidores. Y otra cosa también que se le suele exigir al producto cultural desde el sector turístico es que el tiempo de consumo tiene que ser un tiempo corto. ¿Sí? Que las cosas que venda, que la cultura residente que se venden a los turistas tienen que terminar siendo consumidas de manera muy corta. Esto refuerza la idea esa de la deformación, banalización del producto turístico. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y yo no lo digo para considerar que el sector turístico es malo. Digo, en ocasiones el entrar en contacto tiene efectos sobre lo cultural de un modo determinado. Vuelvo un momento y ya me callo, otra vez con Jacqueline, que me interesaba interesante. Ya que se ha puesto rápido, ya que parece ser que las administraciones culturales, el ministerio, ayuntamientos, regiones, están muy interesados en el turismo, quizás sea el momento para decirle, es el momento de planificar también la cultura. Y es el momento probablemente para aprender de lo que hay fuera, aprender de lo que no funcionó, de lo que funcionó y de lo que podría funcionar mejor. Pongo un ejemplo sobre un efecto indeseado sobre la autenticidad. Recientemente, en una de las islas, se ha puesto de moda un barrio obrero pegado a una playa, donde se acerca un tipo de turistas que no quieren el turismo de sol y playa. Como se ha hecho de una manera poco planificada, ha terminado teniendo un efecto de gentrificación, por ejemplo, llegadas de alquileres, puesta en alquiler vacacional, gran parte del tejido del hábitat anterior. Esto ha supuesto una subida de los alquileres que ha terminado por expulsar a la gente del barrio, porque los propios herederos de la casa del padre, de la abuela, del padre, han decidido que les sale mucho más rentable poner un alquiler a turistas o a nómadas digitales que vivir ahí. Con lo cual, se está vaciando el barrio, se ha perdido el barrio, ha perdido densidad en la interrelación urbana y se ha convertido en un escenario para el consumo. Y tiene un efecto sobre los precios del alquiler, sobre la desaparición del pequeño comercio de barrio que antes existía, pero ahora tiene que atender a otro tipo de público. O sea que este tipo de cosas debemos tenerlo presente en nuestros planes turísticos. Por ejemplo, ¿cuál es la capacidad de carga que tiene el barrio? ¿Cuántos números de pisos podemos poner o viviendas en alquiler? Que sin que esto termine por distorsionar la vida urbana previa. Un buen plan piensa en el largo plazo. Y como tenemos tantas experiencias de lo que ha funcionado mal, llegar tarde está muy bien, podemos adelantarnos. ¿Qué podemos soportar, por ejemplo, en el número de turistas en esta zona para que no termine cargándose el tejido comercial, la red comercial anterior y que quede sustituido por hamburgueserías, pequeñas cafeterías, pizzerías? Bueno, no quiero preguntarme a la pizzería Punto Rosa, que veo que está Jacqueline, sí, que terminen eliminando y uniformizando demasiado la oferta local. Estas son algunas reflexiones. ¿Algún otro comentario? De pronto la gente que ha entrado, Jimenita. Tony, Cristian, una pregunta. ¿Ustedes conocen el Valle de Sibundoy? Yo no. ¿Han venido Encantado. acá? No, pero encantado, me encantaría conocerla. O sea, estoy dispuesto a instalarme durante un mes y medio para que hablemos. Listo, por acá lo esperamos, los esperamos. El Valle de Sibundoy es un sector, es un pequeño valle conformado por 4 municipios. Es la subregión del Alto Putumayo, ¿no? Muy cercano al departamento de Nariño. Clima frío, un lugar muy diferente
al medio bajo Putumayo, que está afectado por el narcotráfico. En este clima no se da, digamos, la coca, y esa es la razón por la cual no tenemos ese tipo de conflictos, que eso es un valor para nosotros, para el turismo, porque es un territorio de paz. Pues no falta cualquier otra situación, pero particular, pero no por este tipo de problemas, ¿sí? Es tranquilo. Nuestras comunidades asentadas aquí en el Alto Putumayo, unas comunidades con muchos valores. Los pueblos, los municipios quedan a 10, 8, 5 minutos de distancia, ¿no? Eso lo hace muy bonito. Tenemos un microclima que nos permite cultivos diferentes, ya que se forma ese ambiente invernadero por ser un valle pequeño. Entonces, así como hay de clima frío, hay de clima caliente, como hay aguacate, se da guayaba, por ejemplo, ¿no? Nos sorprende, y muchos productos, pero también es, por ese mismo hecho, es muy delicado en cuanto a plagas, ¿sí? Para los productos, y eso hace que se tenga que fumigar nuestros cultivos mucho por el efecto invernadero, el calor, el frío, la lluvia, mucha humedad. Entonces, pero sí tiene muchos atractivos la forma de nuestro territorio pequeño, un valle pequeño, nuestras comunidades, la gente descendiente, la mayoría de Nariño, del sur, ¿sí? Las costumbres, las buenas costumbres, bueno, la agricultura, el paisaje, avistamiento de aves también, ¿no? Es una región que está, digamos, nueva todavía en turismo, no está, digamos, no tenemos, inclusive en estos días hicimos un diagnóstico sobre operadores turísticos y no hay síncopes, ¿sí? Entonces, cada uno trabaja por su cuenta, a su manera, pero eso tiene su más y su menos en el sentido de que en el momento que vengamos a organizar rutas turísticas, hacer alianzas con otros operadores de otras ciudades, pues se venga, digamos, en bandada el turismo aquí a Sibundoy, y eso es lo que nosotros queremos tener cuidado. En eso estamos trabajando. Hicimos una alianza precisamente para hacer un plan de desarrollo turístico con esas características, teniendo muy en cuenta lo que usted acaba de mencionar, porque somos conscientes de que puede ser un problema también si nosotros no lo hacemos de manera responsable y pues muy organizada, ¿no? Entonces, precisamente la próxima semana tenemos un encuentro con la Secretaría de Desarrollo y Competitividad, la alcaldía, digamos, de aquí, de nuestro municipio Sibundoy, con la Fundación Uniandinos, territorio a nivel nacional, que nos van a apoyar en la elaboración de este plan. Viene el doctor Oscar Pardo, a nivel nacional, que hizo el Plan de Desarrollo Turístico de Bogotá, y viene a apoyarnos en eso, ¿no? Estamos haciendo digamos, tenemos como idea, pues, hacer un plan de turístico regional para hacerlo de una manera mejor articulada y más responsable, y donde todos hablemos el mismo lenguaje y vaya acompañado de, como le decimos, de cultura ciudadana y de que todos aprendamos tanto de turismo, saber cómo hacer desde el lugar donde estemos trabajando esa relación con los visitantes, con el turismo. Y me pareció muy bonito lo que usted dijo, Tony, porque eso es lo que estamos haciendo. Nosotros no queremos trabajar aquí en el embellecimiento para los turistas, queremos hacer cosas buenas, hacer un cambio significativo, muy positivo, que afecte de manera muy positiva toda nuestra comunidad, para que los visitantes vengan a aprender
vengan a deleitarse de lo que nosotros estamos haciendo dentro de nuestro territorio para bien de nuestras comunidades, ¿no? Jacqueline, ¿te puedo hacer un par de preguntas? Sí, cuénteme. ¿Y cuántos habitantes tiene ¿de cuántos habitantes estamos hablando? Aproximadamente. Sibundoy, 20.000. Y en el Valle de Sibundoy, unos 52.000 habitantes en el Sí. valle. Ajá. Mira, ¿y el nivel de desempleo? Es alto, porque no hay muchas empresas ni oportunidades de trabajo. Bueno, agricultores, el magisterio, trabajan en entidades públicas, como es el único hospital que hay, algunas empresas como de energía, de agua, ¿no? Pero no hay industria, grande industria, hay un comercio básico. Entonces, sí, oportunidades de trabajo. Nosotros precisamente pensamos es en, pues teniendo en cuenta la ley del emprendimiento, fortalecer esa parte, ¿no? Para nuestros jóvenes que están estudiando, para que no tengan que salir, sino que quedarse en nuestro territorio, que trabajando, que innoven, que se vuelvan empresarios. A eso te iba a preguntar. ¿Y el desempleo juvenil es muy alto? Sí, bastante. Sí. Mira, otra pregunta, que te referías al clima, que a mí personalmente me resulta muy atractivo. ¿Tú crees que el tipo de clima del valle llevaría a que el turismo fuera un turismo estacional, es decir, más alto en unas épocas del año, más activa en otros? ¿O Claro. o crees que el clima permite una temporada turística más o menos similar a lo largo de todo el año? No, aquí tenemos un clima frío, húmedo, más o menos 16 grados promedio. Entonces, y tenemos una época muy fría de lluvias, que está más o menos entre los meses, entre mayo, junio, julio, agosto, que son los meses más fríos. Este mes, octubre, noviembre, diciembre, enero, son los meses donde va entrando el verano, pero aquí no tenemos veranos fuertes. Se disminuye la lluvia, pero no, mejor dicho, no deja de llover, pero sí se ve mucho más el sol. Son Pero en épocas donde más pero en tu opinión, ¿tú crees que habría una única temporalidad, una única temporada turística, o crees que habría unos meses del año en la que crees que el clima permite o impide que haya una actividad turística intensa? ¿O no es Eh, relevante el asunto del no, clima? no, o sea, aquí llueve, pero no son esas lluvias torrenciales tampoco. O sea, siempre vemos los turistas en todo el año, los vemos aquí. Y no, pues no es como para que se disminuya, sí, que se aumente, sí, en ciertas fechas. Por ejemplo, en la época de febrero, es la fiesta del Besnate, la fiesta de la comunidad Kamsa, por ejemplo, viene mucho turista, que es en febrero, ¿no? Ajá. ¿Y esos Entonces, turistas de dónde son? ¿Es turismo nacional o turismo internacional? viene bastante extranjero y también nacionales, ¿no? Yo tengo un negocio, como usted puede ver, tengo una pizzería Ya y veo, sí. nos visitan, sí, de todas partes, de Colombia, de Cali, Bogotá, de Medellín, pues de Pasto, que está muy cercano, de todas partes vienen, pero en épocas se acentúan más los extranjeros, como en la época de la fiesta del perdón, que es de la comunidad Kamsa en febrero, ¿no? Se aumenta bastante, viene mucho extranjero en esa época. Una última pregunta. El valle está relativamente bien comunicada con el principal hub de transporte? Me refiero al aeropuerto. ¿Está lejos? ¿La comunicación por carretera es fácil?
Estamos a 2 horas de un aeropuerto con carretera pavimentada. Estamos con el aeropuerto, conectados con el aeropuerto de Pasto, Chachagüí, que queda a 2 horas de aquí, desde Sibundoy hasta el aeropuerto tenemos 2 horas, ¿no? Totalmente pavimentada. O sea, nosotros en esa parte estamos bien. Y pues, y la vía terrestre, sí. También pues hay gente que llega desde el centro de Colombia porque vienen a visitar el Bajo Putumayo, llegan por Mocoa, o sea, Bogotá, Pitalito, Mocoa, y llegan hasta el Valle de Sibundoy, ¿no? Pero ya llegan por una carretera totalmente destapada, angosta, que conecta con la capital, al Valle de Sibundoy con la capital que es Mocoa. Muy bien. Pues nada, oye, muchas gracias. Conozco Aquí, un poco más. Listo, queda invitado. No sé si otra persona quiera contar sobre su experiencia turística y como para generar el diálogo o su acercamiento, ¿no?, a este tema. Bienvenida, Constanza. Cuéntanos. Bueno, hola, ¿cómo están? Se me descargó el celular y bueno, muchas gracias por el espacio. Yo voy a hacer mi aporte desde lo que he alcanzado a ver como un poco también desde mi emprendimiento que se encarga como de mostrar un poco lo que hay acá en el territorio a través del tejido. Nosotros hacemos productos infantiles para los infantes y sus familias inspirados en la biodiversidad andino-amazónica. Y muchos de los espacios en donde nosotros vendemos están articulados al turismo. Están ubicados en los aeropuertos, están ubicados en los centros o espacios culturales donde llegan mucho los turistas. Siento que es muy importante tener una voz propia, que la comunidad esté organizada y que ahora pensaba, por ejemplo, en Colón. Colón tiene, que es mi municipio, tiene un potencial en baños termales muy fuerte, pero solo se piensa en ese espacio que ya está construido y que tiene que ver como con la administración pública, público-privada ahí, para poder, eso es el único icono como del turismo en el municipio. Y no nos hemos pensado desde lo comunitario toda la cadena de valor que existe alrededor de la alimentación, de pequeñas rutas turísticas. Ahora que hablaba el compañero del extranjero, de esas personas que llevan al turista a los sitios. Acá no tenemos esa fortaleza. No hemos creado circuitos que se articulen a un eje que sería impulsor de los procesos, más no quedarnos en que eso sea lo único que hay, sino que deberíamos organizar rutas alrededor de esas personas que llegan al sitio y que puedan tener una estadía mucho más larga dentro de nuestro territorio. Entonces siento que la oferta de turismo nosotros podemos ampliarla usando como plataformas estos puntos muy reconocidos, pero que como comunidad debemos organizarnos para hacer este tipo de circuitos, ¿no? Y que podamos leer todas las necesidades que tiene el turista, pero también qué le podemos ofrecer desde lo autóctono, desde lo propio aquí en el territorio. Entonces siento que no hay una lectura global
sino que nos quedamos como en esos punticos y al entender esa gran potencia que tenemos, creo que podemos decir, bueno, en mi caso, yo solo hago souvenirs para quienes vienen y quieren llevar un recuerdo de acá, digamos, ¿no? Eso es una parte de mi mercado. Entonces, uno se va como de acuerdo a la afinidad de lo que uno hace, va retomando un pedacito de esa globalidad, pero siento que debemos partir de la globalidad, ampliar la mirada para luego tomar un pedacito. Esa es mi lectura. Gracias. No sé si otra actividad o relacionamiento turístico. No sé si Pía o María Angélica igual nos quieran comentar. Juan Quinchoa, ¿tienes la palabra? Muy buenas tardes, señorita. Prima, ¿cómo vamos? Lo escuchamos atentamente. Listo. Lo que tenía que decir, o sea, lo que quiero plantear es para las personas presentes aquí. Me encuentro ahorita residiendo en Villagazón, medio Putumayo. En cuanto a lo que es el turismo, creo que tenemos que organizarnos, ¿no? Todo el departamento del Putumayo para ampliarlo, para ofrecerle al turista una mayor eh, opciones a las personas extranjeras, ¿no? De hecho, tengo entendido, he leído algo de historia sobre nuestras culturas, y es que al ser nosotros ingas, Kamsás, o más que todo ingas, y que somos hijos de incas, del corredor que tenían el imperio inca, hay corredores en el departamento del Putumayo, que hay caminos tradicionales, ¿no? Que los recorrían los chasquis y Huasicamal, ¿no? Ahí hasta ahora inclusive se están retomando esos caminos ancestrales. Hay también por ahí, creo, el Salado del Loro, que sale allá al Valle del Sibundoy, y es muy bueno para los turistas. Y hoy en día, pues a pesar de que tenemos la imagen del orden público, pero se está trabajando para educar a las personas. Saben que todo el tiempo no se puede vivir de los que son los cultivos ilícitos o la minería ilegal. Está llevando, la misma gente se está dando cuenta que se lleva la destrucción al ambiente. Entonces creo que hay mucho por qué trabajar y hay que organizarnos, ¿no? Lo que nos falta es organización, porque hay mucho que ofrecer, hay demasiado. Tengo entendido por el lado de San Francisco hay unos caminos para las personas que les gusta lo que es las caminatas ecológicas, avistamiento de aves. Hay unos puntos que yo, inclusive toda la manera de vivir donde usted siembra plátano, hay frutas tropicales y usted sube a la parte más alta y ya puede encontrar productos fríos, de climas fríos, como es la naranjilla. Entonces debemos organizarnos, ¿no? Para poder ofrecer a los turistas mejores alternativas para que ellos puedan visitarnos y no sea solamente por temporadas, que solamente pues lo que siempre veo es que los turistas llegan en su mayor cantidades cuando está el día grande, y el día grande lo celebramos o lo conmemoramos los ingas y los kamsás, y eso está en el alto, medio y bajo Putumayo, de que no sea tan visible, que a gran magnitud no se lo visibiliza más que todo en Sibundoy, se visibiliza la gran cantidad, porque ahí nos reunimos, porque es como el centro de concentración, ¿no? Y por esa misma razón es que
que se miran los turistas allá. Y entonces, pero el Día Grande casi la mayoría lo celebramos en todo el Putumayo. Hola Juan, gracias. Qué pena, el profesor Tony ya está próximo, pues nuestra cita era hasta las 3:45, entonces quisiera de pronto pedirle el favor a él si nos puede como con estos últimos comentarios como ir cerrando en unas recomendaciones, unas acciones que pudiéramos seguir. Cristian, un momentico, dice Gerardito y Pía que van a participar muy cortico y ya para cerrar. Perfecto, listo. Gracias. Hola Jimena, hola a todos. Sí se escucha, perfecto. Listo, es que hace un momento estuve fuera y no tenía la pantalla. Bueno, un poquito contarles, tengo un taller donde hacemos productos de arte y diseño. Entonces, eso me ha permitido conocer varios espacios y también visita, ¿no? De varios turistas. Creo que fuimos también como los primeros en que empezaron a visitar extranjeros a nuestro territorio. Incluso algunos de ellos se quedaron. Eso pues nos indica, ¿no? Que estamos en un territorio ancestral, sagrado y pues muy valioso. Entonces, yo en ese tiempo lo miré todo bueno, miraba bien y porque tuve la oportunidad de vender obras de arte que era difícil venderlas aquí mismo en el local y nacional, ¿no? Era difícil. Vinieron algunos extranjeros y me compraban obras que estoy hablando antes de pandemia, costaban 5 millones o 7 millones, era muy difícil venderlas, pero con la visita de ellos yo podía venderlas, entonces era muy bueno para mí. Luego fui viendo que algunos se quedaron, que también dije, pues era bueno, pero luego me fui dando cuenta que eh, iban comprando territorio y los habitantes de esos lugares fueron desplazando. Entonces, pienso como uno de los problemas que fui mirando fue como ese desplazamiento, ¿no? De residentes locales. Luego tuve viajes, el último que estuvimos fue en San Agustín, donde nos contaban los campesinos que ya no habían dueños de los que tenían antes el lugar. Estuvimos en Salento también, donde los campesinos también están lejos, ya no son dueños de donde se maneja todo ese comercio, la pérdida de identidad cultural. Por ejemplo, tenemos el Buscanate, que es el día grande donde más turistas llegan y es declarado patrimonio cultural inmaterial de la nación, que también creo que el Cabildo pues lo miró bien, pero también hemos visto que ha ido cambiando, porque como viene mucho turista, diferentes instrumentos, las melodías han ido cambiando, entonces creo que a veces no nos damos cuenta, ¿no? De esa parte que puede ser impactos negativos. Hablamos de un territorio que tenemos que es tranquilo, que es calmado, pero en los lugares que nosotros hemos visitado, lo mismo miramos en Guatemala también, lugares tranquilos, calmados, que ahora pues ya no tienen esa paz como tenían. Entonces es bueno el turismo, pero ¿a qué costo? Hablamos también de la variante que se va a hacer y pues a veces apresurados, pero también es un costo muy alto en destrucción, ¿no? De la biodiversidad. Hemos tenido la oportunidad de caminar varias veces y a paso muy lento y hemos visto cantidad de, ¿cómo se dice? Micro vidas, ¿no? Tanto de plantas, fauna, que se van a destruir. Ya se han destruido muchas. Creo que tengo más de 2.000 registros en alta calidad de especies. Entre ellas también pues se han instalado cámaras trampa y si preguntamos a los que están construyendo la variante, no conocen nada de eso, no tienen conocimiento. Entonces hemos enviado algunas imágenes de las que tenemos al Instituto von Humboldt y no tienen esos registros. O sea, tenemos especies endémicas que se van a destruir.
Hay una vía también que es la que comunica entre Pasto y Sibundoy. Hemos tenido la oportunidad de caminar y hemos visto cómo los frailejones, porque esa vía pasa fracturando un páramo. Entonces están dañados los que están cerca, la vibración y todo eso. O sea, va a haber unos impactos que así digamos que lo vamos a hacer de la mejor manera, pero van a haber. Entonces, no sé si nos puede sugerir o porque pues yo pienso que así se haga, se tome todas las medidas o lo que sea, van a haber algunos impactos. Sí, como eso sería como lo que yo he visto, ¿no? Desde de lo que hemos caminado, de las experiencias que hemos tenido. Eso es lo que he podido ver. Gracias. Si quieres, Pía, hacer tu comentario rápidamente y así el profesor Tony puede cerrar ya al final. Claro que sí. No, yo quería añadir como la percepción que he tenido. Bueno, yo he venido desde hace 4 años al Valle de Sibundoy y bueno, viviendo acá 4 meses, pero digamos que el tipo de, digamos, ya hablando como desde, pensándome como una turista, una visitante, una observadora, digamos, no soy el tipo de turista que quiere o que prefiere un turismo industrializado, ¿no? O que busca planes o hoteles o resorts, cosas de estas donde viene todo incluido, o no, este tipo de espacios no es lo mío. Pero algo que me ha gustado mucho del Valle de Sibundoy es que aún conserva algo de esa autenticidad, ¿no? Que las cosas o los espacios que hay sí están muy pensados desde acá, ¿no? Como que todavía no se siente esa intención como de lo que tú decías, de hacer algo para que le agrade al extranjero o al turista. Por ejemplo, el lugar donde Gerardo recibe a las personas, que es una casona que él diseñó y adecuado. Es un lugar supremamente auténtico, ¿no? Y digamos, desde mi lugar, yo no estoy buscando como trasladar como estos lugares donde ya he vivido o vivo o estoy todo el tiempo, sino estoy buscando otros espacios donde o sea, me aprenda algo nuevo, ¿no? Y como que pueda pensar desde lo desconocido, por decirlo de alguna forma. Entonces, estoy de acuerdo con esto de lo que decías de la política de la atractividad, que es tener un lugar muy, claro, muy especial para quienes vivimos acá, pero sin intentar parecernos a otro lugar, porque pues ya es, ¿no? Era eso. Creo que, Cristian, creo que hemos hablado todos. No sé si María Angélica tiene algo que decir o si no. Ahí está Andresito. Pues sobre todo como el listo. profesor Tony se tiene que ir, entonces no sé si Bueno. vamos cerrando. Listo, Cristian. Entonces vamos cerrando. Bien, intentaré ser breve. Oye, es que aquí son ya las 10 menos, casi las 10 de la noche, ¿sabes? Entonces, mire, antes voy a intentar ser sintético y diría lo siguiente. La relación entre turismo, varios puntos. La relación entre cultura y turismo no se agota en el turismo cultural. La segunda cuestión, la relación entre cultura y turismo en el mundo en el que vivimos me parece casi inevitable. La tercera consideración, esa relación entre cultura y turismo es desigual y lo va a ser durante mucho tiempo por la potencia del sector de actividad turística en comparación con la potencia del sector de actividad cultural. La cuarta y última cuestión,
La cultura y la creatividad de la comunidad es un producto frágil, pero es decisivo para la supervivencia de nuestra vida como comunidad. Lo que refería, creo que Pía ya habló de lo auténtico. Somos lo que somos, hasta que nos dejamos de ser lo que somos y somos otra cosa. Entonces es extremadamente frágil. Por lo tanto, merece la pena estar muy atentos. No a la defensiva ante la relación con el turismo, pero sí con mucha inteligencia. Mi única propuesta, esto sería la parte propositiva, sería, escuchando mucho a Jacqueline, por ejemplo, es que si entiendo, hay que aprovechar que este cierto interés que hay por parte de las distintas administraciones, por los planes turísticos, deberíamos aprovecharlo para abogar por la planificación estratégica de la cultura. Para que desde nuestros distintos ámbitos sirva para introducir un mayor nivel de articulación, organización, se referían algunos de los compañeros, a la vez introducir mayores niveles de racionalidad instrumental y colocarnos en condiciones de ser buenos interlocutores ante un sector potente como es el sector turístico. Y garantizar que los distintos agentes culturales, creadores como Gerardo, analistas como Cristian, activistas o animadores o mediadores como otros compañeros o compañeras, seamos reconocidos como interlocutores adecuados en este debate sobre que va a tener un peso sobre el futuro de nuestras comunidades, que es el del turismo. Esa sería la propuesta. Aprovechar el interés por la planificación turística para introducir y abogar la defensa de la planificación estratégica de la cultura, ese proceso que sirva a la vez para cualificarnos e identificarnos como interlocutores especializados en esta discusión sobre el turismo y el futuro de nuestras comunidades. No sé si esto es un lugar común, pero en fin, es lo que se me ocurre al amparo de esta conversación tan interesante, ¿no? Que espero que sea la primera de unas cuantas más. Dispuesto a ir a tomar aguacate inmediatamente al valle en cualquier momento. Vale, no, Tony. Muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento. No sé si Jimena quiera decir unas palabras de cierre. No, pues agradecidísima contigo, Cristian, y con el señor Tony. De verdad que es eso, ¿no? Es hablar, es conversar. Todos estamos en diferentes momentos, en iguales escenarios, pero la idea es eso, escucharnos, ¿no? Y reflexionar a pesar de la distancia y tomar muchos insumos para fortalecer este pensamiento, ¿no? Y pensar de manera crítica, planificada, y que nos lleven a una buena relación con todo nuestro entorno natural que tanto lo necesita y lo necesitamos. Esa sería mi reflexión final. Les agradecemos mucho y como dijo el señor Tony, que sea nuestro arranque para muchos encuentros más y para tenerlo también acá presencialmente. Pues nada, muchas gracias. Gracias, Cristian, y estaremos también llamándolos para próximos conversatorios, ¿verdad, Cristian? Así será. Así será. Pues nada, Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas noches desde Canarias. Gracias a todos. De pronto, si tienen bibliografía para compartir, para leer, de pronto por medio de Cristian nos las puede enviar, bibliografía o artículos de pronto que se puedan leer. Estamos en contacto. Buenas noches. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Tony. Chao, chao. Buenas noches. Buenas tardes. Hasta la próxima.